como habíamos visto, pues la entrevista es una de las maneras de conseguir información cuando la información está contenida en una persona. Acuérdense que la entrevista pues nos ayuda a encontrar aquellos detalles que no podemos encontrar en otro medio. Por ejemplo, en redes sociales, Google, radio, televisión, bueno, etcétera, etcétera. Y que de una manera u otra aportan a un proceso de diálogo, ¿no? Una conversación. Vimos que una entrevista tiene como unas pautas, como por ejemplo el saludo, como las preguntas, la manera de llevar el entrevistado. Entonces es importante eso. Bueno, ya habiendo recordado eso, vamos a hacer nuestra actividad el día de hoy. Entonces vamos a imaginarnos que estamos haciendo una entrevista a una persona. Entonces, eh, ¿bajo qué situaciones vamos a hacer esa entrevista? Entonces, tenemos un terremoto en Bogotá, el primer viaje en el tiempo, el primer humano en Marte, el primer día de clases después de la cuarentena. ¿Listo? Entonces, en cuarto, pues, estoy trabajando el párrafo y allá fui como más estricto, pero en quinto, como pues ustedes son tan juiciosos y eso, entonces voy a dejarles que ustedes escojan el tema. Entonces voy a ir a anotar los concursantes, bueno, los participantes de la actividad y cada uno me va diciendo qué tema va a escoger, ¿listo? Entonces permítanme un segundo. Vayan pensando qué tema, cómo van a desarrollar Profe, la una pregunta. actividad, ¿sí? Profe, ¿esto se puede hacer en grupos? No. Y además, ¿No? ¿Solo individual? cómo va a ser en grupos si cada uno está en las casas? No, pues yo diría que que uno averiguara el terremoto de Bogotá y lo hiciera en frente de clase, profe. Profe, yo ya Claro, la tengo. es que la actividad la vamos a socializar, cómo cada uno desarrolla la entrevista. Ah, Sí, o sea, no es entregar, eso es para hacerlo en clase. Acuérdense que todas las actividades que yo hago es en clase. Al finalizar la sesión, yo les doy una unidad a quien se mantenga en clase, porque es que me pasa que cuando hago este tipo de actividades se me salen, o sea, piensan que no, bueno, como es una actividad, entonces yo después la hago y me salgo. No. Es para permanecer en clase y pues orientarse si lo necesitan y para eso yo me quedo conectado. ¿Listo? Entonces, para que por favor, Profe, yo no un me puntito, salgo. es un puntito que yo asigno cada vez que se va a finalizar ya la clase, les asigno un puntico de más y así pues les ayuda en la nota final. ¿Listo? Español. Bueno, Entonces, profe. Jordan, ¿qué tema escoges tú? terremoto de Bogotá. Listo. Espérame. Listo. Eh, vamos con Diego. ¿Qué escoges tú? ¿Qué tema escoges tú? El primer humano. ¿Cuál? El primer humano en Marte, profe. Listo, el tercero. Bien. Samuel, ¿cuál escoges tú? El primer viaje del tiempo. Bien. El Uy, segundo. igualito al mío. Vamos con Alison. ¿Qué tema escoges tú? El primer humano en Marte. De marzo. Y el Bien, primer día de la Tierra. bien, Alison. Tercero. Juan José, ¿qué tema escoges tú de los que ves ahí en la pantalla? Puedes escoger un terremoto en Bogotá, el primer viaje en el tiempo, el primer humano en Marte, el primer día de clases después de la cuarentena. El primer viaje en el tiempo. Bien, el segundo. Emanuel, ¿qué tema escoges tú? El terremoto, profe. Terremoto en Bogotá, listo. Ángel, El primer día de clase después de la cuarentena. bien, el cuarto. Ah, está Edward, ¿qué tema escoges tú? Perdón. El primer día de clase de cuarentena. Bien, el número cuatro. Ariana, Profe, yo escojo el primer día de clases después de la cuarentena. listo.
¿Me faltó alguno? No, señor. ¿Seguros? Señor, Listo. ¿Alison ya escogió? Sí. Bien, Bueno. entonces, ¿cuál es el objetivo de la actividad? Ustedes se van a imaginar que son los periodistas, los entrevistadores. Y ¡Listo! van a, y entonces en alguno de esos sucesos, ustedes deciden a quién van a entrevistar. Por ejemplo, un terremoto en Bogotá, entonces entrevistar al alcalde, a la alcaldesa, o en este caso, ¿qué dicen? O pueden entrevistar a un ciudadano, pueden entrevistar a un experto en el tema de terremotos. Bueno, es su imaginación. El primer viaje en el tiempo, entonces pueden entrevistar al viajante, al pasajero que va a ir hacia ese viaje en el tiempo. Pueden entrevistar, bueno, a cualquiera que ustedes consideren que es importante en eso. El primer humano en Marte pueden entrevistar al astronauta que va a ir, pueden entrevistar al director del proyecto, pueden entrevistar a, bueno, a quien ustedes son los que saben más de eso. Y el primer día de clase ustedes pueden entrevistar a un profesor, a un rector, a un estudiante, como ustedes quieran. O pueden entrevistar a un padre de familia. Son ustedes los que deciden. ¿Qué es importante acá? Que la entrevista cumpla con las siguientes características. Si quieren, por favor, anótenlas. El primero es que debe contener, debe diferenciarse el entrevistador del entrevistado. ¿Listo? O sea, que se note la diferencia. La segunda, debe haber unas preguntas bien hechas. No, ¿qué piensa del terremoto? No, pues, una desgracia. No, tienen que ser preguntas donde profundicemos el tema. El tercero, que no sean respuestas simples. Por ejemplo, en el primer humano en Marte, ¿cómo se siente? Feliz. Ya. No, una respuesta bien, y ya. compleja. Listo, exacto. Bien, gracias. Ya. O sea, preguntas, respuestas complejas, ¿listo? O sea, Sí, no me como, siento nervioso porque yo me preparé tantos años para poder viajar en el tiempo, no sé si el traje aguante, no sé si la máquina soporte, aunque la diseñaron en Alemania, la diseñaron en Europa, aunque la diseñaron... Bueno, ustedes son los que son los expertos ahí imaginando. Entre más creativa sea la historia, mucho mejor, ¿listo? Sí. Profe, ¿no se puede dibujar o Pueden hacer pero dibujo, ¿listo? se Sí, puede, digamos, se sí, pueden dibujar. como, como si estuviéramos en una actividad, digamos, escribimos la pregunta y abajo la respuesta? Claro, acuérdense que ustedes son los que se imaginan la entrevista. Vea, acuérdense del ejemplo que vimos, que le Al preguntaban cámara. cosas al entrevistador, al entrevistado, y pues ahí hacían la estructura. Señor ah, Jordan, bueno, esto, profe, se puede hacer, digamos, yo acá con el micrófono diciéndole a la alcaldesa, diciéndole, ¿cómo fue el terremoto de Bogotá? Y ella me responde, pues, ¿y se puede así? em, pues tú puedes decir, mire, yo hice las siguientes preguntas, la que tú hiciste, y yo entrevisté fuera, primero hay que decir a quién voy a entrevistar, ¿no? Entonces, yo elegí tal escenario y decidí entrevistar a tal personaje, entonces ustedes, ya uno contextualiza y dice, ah, bueno, va a entrevistar a tal persona. Entonces, la primera pregunta que le hice a la alcaldesa fue la siguiente, y ella me respondió. Ah, listo. Me respondió que sí, que pues fue inesperado, que no hubo muchos heridos, etcétera, etcétera. Entonces, es eso, ¿listo? Cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, ya es su imaginación, como lo quieran manejar. ¿Listo? ¿Cuántas preguntas deben de ser, profe? Para que sea una buena entrevista, mínimo 7 preguntas, ¿listo? Mínimo 7 preguntas, ¿listo? Mínimo 7. Si quieren hacer más, perfecto, pero mínimo son 7. Bien desarrolladas. Tampoco se vayan a esmerar en hacer un párrafo por cada, por cada pregunta, no. Medio parrafito está bien. Medio parrafito por cada pregunta. Ya ahí uno ya va desglosando. ¿Listo? Bien. Profe, No, profe, usted no me entendió. ¿Qué, Jordan? Es que yo ¿me quería puedo hacer explicar, Joseph? de qué.
¿Cómo No, yo lo no, voy a hacer? no entendí. Sí, que si Ah, le puedo explicar al profe. profe, es que yo decía que esto, yo hiciera las preguntas acá y yo misma me las respondiera así, digamos, yo le pregunto a la alcaldesa, ¿qué tal fue el terremoto de acá de Bogotá? ¿Cuántos heridos hubieron? Y la alcaldesa me responda, hubieron tantos heridos, Vale. como una noticia así en vivo, profe. En vez de escrita, En vez de escrita, pero sí, escrita y yo mismo le pongo las respuestas, pero que pues al sí, final de eso yo le haga la entrevista a la alcaldesa. eso es como tú lo quieras exponer. Ya es como tú lo quieras socializar, ¿listo? Pueden leer las preguntas, las respuestas o pueden hacer la dramatización como tú dices. Y el término en realidad no es hubieron, se dice hubo. Hubo, ¿listo? Hubo. Ese es el Ok. término, ¿listo? Hubo, ¿vale? Entonces, sí, como quieras exponerla, yo no tengo problema. Igual eso es agregarle un plus a tu trabajo. Entonces, por mí está. Profe, Señor, ¿y también uno puede elegir un estudiante? sí, o sea, de la situación que tú escogiste, puedes elegir a cualquier participante de ese escenario. Entonces, en el primer día de clases en el colegio puede ser al rector, a la rectora, a la señora de la cafetería, eh, puede ser a un profesor, a una profesora, a un padre de familia, puede ser a Un la estudiante. psicóloga. De pronto sería fácil. Entonces, ustedes son los que escogen a quién. Si quieren hacer más, si quieren hacer algunas preguntas a más de un personaje, no tengo problema. Entonces, ustedes pueden decir, no, yo elegí preguntarle, en el caso del primer día de clase, le pregunté al rector y le pregunté a la psicóloga y me respondieron tal cosa. Y ahí empiezo a leer o a dramatizar o a contar lo que ustedes quieran. ¿Listo? Importantísimo. Antes de iniciar la socialización, pues necesito que me muestren el cuaderno para ver que sí hicieron las preguntas, que sí se copió en el cuaderno y así yo darme cuenta de que la actividad sí se hizo. Bueno. Entonces, importante eso. Los voy a esperar, pues, la sesión de lo que dure el Zoom y pues ya el resto de tiempo ustedes lo dedican a terminar o como quieran. Ahorita no tengo base que no vamos a apuntarlas. Ok. Muchachos, si quieren hacer dibujo, yo no tengo problema, lo pueden hacer. Eso es agregarle otro plus a su presentación. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Ya lo tengo. Profe, ¿y yo puedo hacer como hicimos en Oli? Una tira cómica, no, Edward. Señor. El texto y al final sí puedes hacer un dibujo, pero tira cómica no. Es Ah, más, creo que sería más trabajo, porque tienes que dibujar, hacer los cuadros en vez de escribir. Pero bueno, o sea, ahí ya cambiarán las condiciones y la idea es mantener una línea clara. Entonces, no, por ahora todo escrito y solamente un dibujo, que es como para representar toda la entrevista en general, si quieren.
Profe, esto se puede, esto digamos decir que, y cuánto este terremoto destrozó nuestra ciudad? Y entonces yo puedo nombrar algunas ciudades, ¿cómo es que se llama esto? Algunos lugares de acá, Bogotá, profe. Sí, claro, porque tú le das más, como más credibilidad, se llama eso, a la historia. Entonces la idea es que la entrevista sea lo más creíble posible. ¿Listo? Profe, Sí. profe, digamos, em, yo como escogí la de Marte, entonces yo no sé si has tocado en una pregunta que yo le hice, pero entonces no pensé que hubiera llegado o hubiéramos llegado. O O sea, sea, ahí tú decías si es uno o varios. Aunque el enunciado es el primer hombre, entonces el primer ser humano, entonces solo es uno. bueno, profe. ¿Listo?
Muchachos, voy a traer el cargador de mi computador. Y ya vuelvo, ¿listo? Por si alguien tiene una duda, entonces denme un minutico y ya vuelvo. Sí, sí. Listo, muchachos, ya volví. Bueno, Bueno, pues, Ok. profe, yo ya tengo mis preguntas y mis respuestas. Listo, Jordan. Entonces, ¿ya hiciste el dibujo también? No. Trata de hacer un dibujo para contextualizarlos. La idea es mostrar el dibujito y decir, miren, yo escogí esto y así va a ser mi entrevista. ¿Cómo así, profe, que el astronauta le tomó una foto al alienígena? Eso, mira. Eso, muy bien. Gracias. Ya me-
Profe, y son siete preguntas. Digo, preguntas. Sí, señor, como mínimo. ¿Listo? Mínimo. Ya si tú quieres hacer más preguntas, lo puedes hacer, pero mínimo son 7. Profe, ¿toca hacer las preguntas? Las respuestas, perdón. Sí, señor. O sea, tú mismo preguntas y respondes. Pues es que es un escenario hipotético, por eso ahí usan bastante la imaginación, como la capacidad de reacción, la argumentación. Ustedes mismos son los que hacen todo eso. Pues en realidad el ejercicio es que en clase se hace la entrevista a cada uno de sus compañeros, pero como estamos en modalidad virtual, pues no es muy viable, la verdad. Entonces, eh, por eso elegí una modalidad que ustedes mismos pueden escoger y que ustedes mismos pueden imaginar. ¿Listo, Ángel? Ah, listo, gracias, profe. Bueno. Muchachos, voy a hacer rápidamente el llamado de los que sí estén. Entonces, para que por favor estemos ahí pendientes. Jordan, ¿estás? Sí, profe. Listo, más un punto. Diego, ¿estás? Sí, señor. Bien, más un punto. Samuel, ¿estás? Samuel. Samuel, ¿estás? Samuel. señor. Bien, más un punto. Alison, ¿estás? Sí, señor. Bien, más un punto. Juan José, ¿estás? Chao. Bien, más un punto. Emanuel, ¿estás? Sí, señor. Listo, más un punto. Ángel, ¿estás? Sí, señor. Bien, más un punto. Eduard, ¿estás? Señor. Bien, más un punto. Ariana, ¿estás? Sí, señor, profe. Bien, más un punto. Entonces solamente me quedó faltando Brian. Brian pues no le asignaría puntos por lo que pues no le avisaron qué sucedió ni nada por el estilo. Muchachos, entonces, ¿qué se va a evaluar la siguiente clase? Para que lo tengan en cuenta. Se va a evaluar la profundidad de las preguntas, la argumentación de las respuestas, eh, la creatividad, o sea, qué tan creativos fueron con esa entrevista. Y el último punto es la exposición, o sea, cómo desenvuelven ustedes esa entrevista, ¿listo? Entonces, esos 4 puntos son los que yo voy a evaluar. Y dependiendo de eso, pues yo saco una nota y ahí le sumo la unidad que les acabo de regalar el día de hoy. Bien, muchachos, ¿hay preguntas, inquietudes en torno a la actividad de la siguiente clase? No, señor, profe. No, Sí, señor. señor. Yo ya terminé todo. Bien, Hasta con el entonces dibujo.
Perfecto. Entonces, muchachos, la próxima clase tomamos todo el tiempo para socializar y pues ahí sacar